Dentro de lo que es el camino de Padme Ammunai, la alquimia de la astrología nos enseña que justamente la astrología no es un simple horóscopo ni un sistema de adivinación o de algo que nos dice que va a pasar o justamente algo que simplemente te define y condiciona. Más bien se trata de lo que ya se está moviendo en uno, aunque no siempre sea evidente. Es una gran herramienta, una ciencia práctica para entender, mejor dicho, para entrar en contacto con nuestros estados de conciencia. Lo que observamos en el cielo, los planetas, sus movimientos, las constelaciones, no es algo separado de uno. Es un lenguaje, un mapa de fuerzas que no solo existen arriba, sino que también operan en nosotros. Cada planeta activa una cualidad, una tendencia, una forma de responder. Cada signo organiza esa energía en el cuerpo, en la percepción, en la forma de vincularnos con la vida. Por eso, cuando uno empieza a estudiar astrología de forma comprometida desde su propia experiencia, se da cuenta de que no está mirando algo lejano, está mirando un reflejo. El punto es que si no se vuelve consciente ese proceso, se vive al revés. Se siente como si algo externo nos afectara, como si fuéramos influenciados sin poder hacer mucho, y en ese estado nos volvemos mecánicos. Reaccionamos, repetimos, nos movemos desde patrones que no elegimos del todo. Ahí, la astrología queda reducida a explicación o justificación. Mas cuando hay observación sostenida, empieza a pasar algo diferente. Y eso es lo que me trajo hasta acá, la alquimia de la astrología. Lo que antes era solo influencia empieza a volverse información. Y esa información, cuando la llevas a la práctica, se transforma en posibilidad. No porque desaparezca la energía, sino porque deja de arrastrarte. Para mí ese fue el gran quiebre. Dejar de ver los movimientos del cielo como algo que me pasa y empezar a reconocer cómo eso se mueve en mi propio cuerpo, en mis emociones, en mis decisiones. Cómo una misma energía puede vivirse como reacción o como dirección, dependiendo del nivel de conciencia con el que se la atraviese. Y eso no ocurre en la teoría, ocurre en lo cotidiano, en un vínculo que te toca una herida, en una situación que te incomoda, en algo que se repite y ya no podés seguir ignorando. Ahí el cuerpo se vuelve un laboratorio vivo, porque no es una idea, es algo que estás sintiendo, que pensás, que haces. Es algo que estás experimentando. Entonces, la carta natal deja de ser algo que te define y pasa a ser un mapa de tu propio proceso, de tu propia experiencia en la Tierra. Una forma de ver con más claridad por dónde se mueven esas fuerzas en vos, que se activa más fácil, que cuesta integrar. Y no para quedarte ahí, más bien para usarlo. Porque no se trata de negar la influencia de los astros, pero tampoco de quedar atrapado en ella. Se trata de reconocerlas, integrarlas y en la medida de lo posible dejar de vivirla de forma automática. Y en este proceso también se ordena otra comprensión. Eso que vemos en el cielo no está separado de lo que somos. Las constelaciones no son solo figuras lejanas, son patrones de energías que también estructuran nuestra biología, nuestra percepción, nuestra forma de experimentar la vida. Lo macro y lo micro no están divididos, se reflejan constantemente. Pero entender esto como idea no alcanza. Si uno se queda en esa magnitud, se pierde. Lo importante es qué haces con eso en tu experiencia concreta. Porque al final no se trata de abarcar todo el universo, sino de hacerse cargo de la parte que uno es dentro de ese universo. Y ahí, aunque suene simple, es donde empieza el verdadero viaje hacia la conciencia. Te doy la bienvenida a la alquimia de la astrología y si tenés ganas de que te empiece a contar sobre los planetas, las constelaciones y los signos, déjamelo en comentarios. Un abrazo.